Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo jueves de nuestros estudios bíblicos denominados El Camino del Maestro, porque queremos seguir aprendiendo en cuanto a nuestro Señor Jesucristo en esta sesión, en esta primera modalidad, en este primer módulo, donde tendremos 8 clases de esta temática tan interesante que es, como ya lo ve en pantalla, la Cristología. Estamos en nuestra quinta clase de un total de 8 y seguiremos hoy viendo un aspecto importante en cuanto a la realidad de Cristo, que ya comenzamos en la clase anterior y nos referimos a la realidad eterna, a la eternidad de Cristo. Así que vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana anterior para retomar ideas y así poder conectarlas con las ideas que vamos a tratar en esta oportunidad. Antes de continuar, obviamente siempre es bueno pedirle al Señor su guía, pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo para que sea un provechoso tiempo en el sentido de que estas enseñanzas podamos asimilarlas en el corazón y ponerlas en práctica, ¿no? En nuestra vida individual, nuestra vida familiar y también en nuestra vida como congregación. Si hacemos estos estudios son y para crecer en el sentido de tener una buena fe, una sana fe en términos de comprensión y en términos de vivirla. Así que vamos a orar al Señor. Fran, te pido por favor que actives tu micrófono, hermana amada, y que pueda guiarnos en la oración inicial de este día jueves, último día del mes de marzo, ¿no? 31 de marzo. Así que, Fran, si estás por ahí, a la 1, Fran, a las 2, Fran, a las 3. Acá estoy. Ahí está. Por favor, Fran, Aquí estoy. guíanos en la oración inicial, por favor. Ya. Espero no se me corte porque mi internet está más o menos. Ya. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor, donde hemos podido estar aquí, Señor, en forma online, pero queremos aprender de ti, Papito amado, queremos saber, Señor, de ti, aprender y tener conocimiento, Señor. Padre amado, dirige, Señor, las palabras de nuestro pastor, Señor, que pueda ser claro, Señor amado, que cumpla el tiempo que a él le gusta cumplir, que sea todo, Señor, bajo tu voluntad. Gracias, papito amado, en tu nombre, amén. Gracias, Francita. Comenzamos entonces y creo que lo mejor es hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior para que, como les decía, retomemos algunas ideas. Vamos entonces, ahí está, ¿no? Presentábamos en la clase anterior el Génesis capítulo 1, verso 1, lo veíamos en la traducción de Reina Valera 1960, ya una muy conocida y todavía muy recomendada traducción de las Escrituras al español, y también veíamos ese Génesis capítulo 1, verso 1 en el texto hebreo. ¿Cuál fue la intención de poder ver este Génesis capítulo 1, verso 1, primer versículo de la Biblia en ambos idiomas? Porque llegábamos a la conclusión a partir de nuestro análisis y nuestra interpretación que Jesucristo ya está presente en el primer versículo de la Biblia a partir de lo que estamos estudiando, ¿no? De esta realidad que es parte de la cristología en cuanto a la eternidad del Señor. El Génesis 1.1, al hacer el análisis que hicimos en la clase anterior, ya nos demostraba que Jesucristo tenía existencia eterna en el sentido de que antes que las cosas fuesen creadas, antes de que el principio fuese, el principio empezó a correr con las cosas creadas, él ya estaba ahí y fue parte de esta creación. ¿Cómo lo vimos y cómo lo analizamos? ¿No? A partir de varias conjeturas, pero nos colgábamos de esto, ¿no? Que decíamos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y veíamos este texto hebreo, ya, el mismo, con su respectiva traducción. En principio creó Dios y luego teníamos, ¿qué cosa? Lo creado, ¿no? Los cielos y la tierra. Y al hacer la traducción nos dábamos cuenta, ¿no? Que había una expresión, si le podemos llamar así, que de 2 letritas que no tenía traducción.
¿ya? Que no se podía traducir, ¿ya? Y planteábamos que es la letra Aleph y la letra Taf dentro del alefato o alfabeto hebreo, que es la primera y la última letra respectivamente de ese alfabeto hebreo. Y veíamos que entre la primera letra de un alfabeto y la última letra de un alfabeto, cualquiera que pueda ser, en este caso el hebreo, ¿qué encontramos entre la primera letra y la última letra? Todas las letras. Y con las letras que podíamos construir, que podemos confeccionar, ahí lo dice, ¿no? Este apéndice ahí. Las palabras, ¿no? Y a partir de las palabras, con las letras podíamos crear una palabra, palabras, oraciones, sintaxis. Entonces, la idea que teníamos aquí, que entre este Dios que estaba antes del principio y cuando el principio comienza, Él ya estaba, y lo ya netamente creado, los cielos y la tierra, que se encuentran sus palabras, ¿no? La palabra de Él, palabra por la cual creó, palabra por la cual se va a revelar, ¿no? Y ya veíamos, ¿no? El equivalente de esto en el texto neotestamentario, ya en el libro Apocalipsis, porque Jesucristo se presenta bajo esta misma idea. Jesucristo dijo, yo soy el alfa, la primera letra del alfabeto griego. ¿Por qué griego? Porque el Nuevo Testamento está en griego, pero la idea es la misma. Yo soy la omega, la última letra del alfabeto griego, que tenemos entre la primera y la última letra, nuevamente las palabras. ¿Qué está diciendo Juan con esta idea, ¿no? Que rescatamos de este Génesis 1.1 en hebreo? Que Jesucristo es esa palabra. Jesucristo es esa palabra que estaba antes que el principio fuese, ¿ya? Jesucristo es esa palabra por la cual las cosas fueron creadas, por eso Él es creador también, el Nuevo Testamento lo hemos estudiado ya, Él, la creación es de Él, por Él y para Él, es decir, igual de creador. Jesucristo también es esa palabra por la cual Dios se va a revelar. Jesucristo es esa palabra por la cual se va a poder tener fe. ¿Recuerda? La fe viene por el oír y su palabra. Y esa palabra un día se va a encarnar, ¿no? En términos bíblicos, un día esa palabra se iba a encarnar y propiamente se encarnó. Entonces, Jesucristo es esa palabra. Y cuando decíamos, las palabras tienen existencia antes que se digan. Cuando yo pienso, primero lo pienso y luego lo digo. Entonces, antes de decirla ya tenía existencia. Son parte de mí, son parte de mi interior. Entonces, esa palabra estaba antes de la creación, donde siendo parte del mismo Dios, ¿no? Del mismísimo Dios, ya era parte, es decir, esa palabra tiene la misma esencia, la misma naturaleza, porque es parte de Dios. Y Dios estaba desde antes del principio, por ende esa palabra estaba antes del principio. El principio comenzó con la creación. ¿Cómo se crearon las cosas? Por medio de esa palabra. Dios por medio de esa palabra se va a revelar a esto creado, y Jesucristo es esa palabra que se va a encarnar. Y ahí está esta idea, ¿no? Que analizábamos. No sé si hay preguntas. Hasta aquí en este repaso estamos repasando para potenciar la comprensión, recordar y potenciar la comprensión. Así que veíamos con este texto entonces que Jesucristo estaba antes de que el principio fuese, Él ya estaba como palabra, siendo parte de Dios mismo, y Jesucristo es esa palabra que conecta lo creado con el Creador, y es esa palabra por la cual las cosas fueron creadas. Recuérdense, Dios decía, dijo, y las cosas iban siendo. Así que Juan, dijimos, va a tomar esta idea. El escritor del Evangelio, y la veíamos también en su primer versículo, en el capítulo número 1, cuando nos presentaba que en el principio era el verbo y el verbo, ¿no? Decíamos que en el judaísmo, ahí está esa realidad de presentar 3 veces las cosas, porque hay algo muy importante que enfatizar. Y veíamos el texto griego, ¿no? Del Juan 1.1, en el texto bizantino,
y veíamos que se repite esta palabra, hologos, el verbo, hologos, el verbo, hologos, el verbo. A nosotros en Reina Valera nos llegó como el verbo, pero en estricto rigor, la traducción y traducciones más modernas ya la traducen así, decíamos, que es la palabra logos y que se puede traducir precisamente como, nuevamente, palabra. Juan retoma esta idea. En el principio, Cristo, ¿qué es lo que era? Me devuelvo esa palabra, ¿no? Que estaba ahí, que ya dijimos que es el acto mismo creador de Dios, estaba antes del principio porque era parte de Dios, esa palabra por la cual los hombres van a conocer a este Dios que se va a revelar por medio de esa palabra. Por eso Jesucristo es la máxima expresión en cuanto a revelación de Dios, ¿no? Entonces decíamos que logos precisamente es la palabra. Juan decía en el principio, antes que el principio fuese, él ya era ¿qué cosa? El logos, la palabra, dice Juan. Así que, y decíamos que esta palabra logos viene del verbo legó, que es recolectar, reunir, ¿no? Construcción de palabras nuevamente, ¿no? Con las palabras podemos eh, hacer palabras individuales, frases, expresiones completas, oraciones. Así que ahora es importante decir lo siguiente. La idea de logos también es la idea contenida en la reunión de palabras. Cuando hacemos frases, cuando juntamos palabras, esas palabras no solamente dicen algo, sino que tienen un sentido. En la comprensión de aquellos tiempos bíblicos, cuando se hablaba de logos, el logos también era como la expresión del pensamiento. Entonces, Juan, ¿qué está diciendo? En el principio era la palabra, como ya lo estudiamos. Pero al decir también en el principio era el logos, era la palabra, está diciendo que en ese principio, esa palabra, que ya sabemos que es Cristo, es la expresión del pensamiento de Dios. Aquí lo puse como idea redactada. El pensamiento de Dios se hizo hombre. Ese pensar que era parte de Dios y que estaba antes de que las cosas fuesen, antes de que el principio fuese, ya estaba ahí, ¿no? Era su pensar, era su sentir, era parte de Dios mismo, la misma realidad. Entonces Jesús es la completa expresión del pensamiento de Dios. O sea, ese logos no solamente son palabras que Dios dice al viento, sino que tienen un fondo, su pensar, su sentir. No sé, ¿me va siguiendo? Entonces, claro, porque una cosa es lo que decimos y la otra es la intención con lo que lo decimos. Entonces, Jesucristo es lo dicho y la intención también que hay detrás de lo dicho. Ahora, también podíamos ver esta idea. Todo lo que Dios ha dicho de sí mismo lo ha hecho a través de su palabra. Dios quiere ser conocido de una manera y para ser conocido de esa determinada manera se ha expresado a través de palabras. Bueno, Jesucristo es esa palabra, por ende Jesucristo es Dios como quiere ser conocido. Dios puede ser conocido solo a través de Jesús, su palabra, donde está lo que Él dice, lo que Él siente. Ese es Jesucristo al ser también el logos de Dios. Recapitulemos entonces, al ser Cristo la palabra, Cristo es parte de Dios, las palabras son parte nuestra, Cristo estaba, si Dios estaba antes de que el principio fuese, esa palabra estaba antes que el principio fuese. Al ser Cristo esa palabra, es el nexo entre el Dios creador y lo creado, lo propiamente ya creado. Al ser Cristo la palabra, es el nexo entre Dios creador y lo creado, y también va a ser parte de esa creación, igual de creador, porque por medio de esa palabra las cosas fueron creadas. Al ser Cristo, esa palabra expresa el pensamiento de Dios. Al ser Cristo, esa palabra representa a Dios como quiere ser conocido. Dios dijo, quiero que me conozcan así, lo dijo por medio de palabras, y Cristo al ser esa palabra es como Dios quiere ser conocido. Entonces, ahí con todas estas ideas potenciamos nuestro estudio de qué, de que Jesucristo, al ser la palabra, al ser el logos de Dios, al ser esa alfa y omega, al ser esa alef y esa taf, en el alfabeto hebreo, es igual de eterno que Dios
creador. Atención con esto, dejé este versículo en especial eh, porque aquí tenemos que retomar una idea importante para el estudio de hoy. Veíamos estos versículos, Juan 1:4 y Juan 6, del 62 al 63. El primero decía, en él, dentro de él, ¿se acuerdan? Esa circunferencia que vimos, que cuando hablamos de en, estar dentro de, que estaba la vida. Es decir, él está por sobre la vida, porque él, en él, dentro de él, está esa vida. ¿Quién determina esa vida? ¿Quién sustenta esa vida? ¿Quién es el fundamento de la vida? Él también. Y la vida era la luz de los hombres, pero dentro de él, dentro de lo que significa de él, dentro de la realidad que es él, está la vida. ¿Y cuál vida? Esto que dice en el posterior 62-63 del capítulo 6. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, como palabra misma de Dios encarnada, que son espíritu y son vida. ¿Pero cuál vida? Esa vida eterna, ¿no? Esa vida que va más allá de lo creado. Como Él estaba antes de lo creado. Él era la palabra de Dios antes de lo creado. Lo que viene a través de esa palabra, en este caso vida, porque en Él está la vida, Él está por sobre la vida, son vida, pero conforme a su realidad. Vida eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nosotros, ¿por qué vamos a la vida eterna? Por escuchar la palabra, ¿no? Las palabras de Él, que es la palabra de Dios misma, ¿no? Entonces, quiero que recuerden este primer versículo, cuando decimos, en Él estaba la vida, ¿y cuál vida? ¿No? La vida eterna está en Él, ¿no? Esta vida eterna que corroboramos con el 6, 62, 63. Esa vida que, que, que es tal cual su naturaleza eterna, ¿no? Porque tenemos que colgarnos de este versículo para poder entender una idea que vamos a tratar. Habiendo hecho este resumen de 15 minutitos, vamos a seguir hablando ahora de la eternidad de Cristo y vamos a revisar varios versículos con los que podemos ratificar ideas que ya hemos tratado, ¿no? Vamos a ir sumando ideas de las clases que hemos visto y de las que hemos tenido a lo largo de este estudio y van a ver que las cosas van tomando orden, armonía, que la palabra de Dios tiene una unidad perfecta. Vamos a revisar varios versículos, pero hoy nos vamos a detener en uno muy importante, que es Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, que también vamos a sacar algunas implicancias ahí en cuanto a la eternidad de Cristo. Vámonos con el primero de estos versículos, y aquí ya entramos a hacer un estudio más interactivo, así que prepare sus ideas a partir del resumen que acabamos de hacer, a partir de las clases anteriores. La realidad eterna de Jesucristo la podemos ver desde su prerrogativa, lo que Él dijo de sí mismo, ¿ya? Ya vimos que la divinidad de Jesús estaba en las palabras que Él mismo dijo. Ahora, su eternidad también la podemos ver en las expresiones que Jesús mismo hizo. Mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué interesante ver esto. Déjeme ponerlo en contexto, por favor, porque Juan capítulo 3 sabemos que es la conversación de nuestro Señor Jesucristo con un fariseo que llegó a conversar con él a partir de qué? De las señales, ¿no? Nos estamos refiriendo en específico a Nicodemo. Y Nicodemo llega a presentarle al Señor Jesucristo varias preguntas, varias dudas, y que el Señor en un diálogo empieza a invitar a Nicodemo que vea más allá de las señales, ¿no? Lo hemos estudiado anteriormente. Claro,
Nicodemo llega motivado por las señales, le dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Y sabemos que Jesús le invita a qué? A nacer de nuevo. Le invita a nacer de agua y a partir de ese nacer de agua, nacer de espíritu. Nicodemo le dice, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Puedo volver al vientre de mi madre? Etcétera. ¿Acaso eso se puede? Y Jesús nuevamente le dice, es necesario nacer de nuevo. Lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. Le dice Jesús a Nicodemo, lo que es carne se queda acá. Lo que es carne nace acá y muere acá. Pero lo que es nacido del espíritu trasciende, ¿no? Ahora entramos de lleno porque Nicodemo le costaba digerir esta enseñanza de Jesús y ahí Jesús le dice, oye, si te enseño cosas terrenales y no las crees, no las entiendes, ¿cómo te voy a enseñar las cosas celestiales? Porque la enseñanza que yo traigo no es de acá. Las palabras que yo traigo no son de acá. Y ahí le dice esta expresión del 3:13. Nadie subió al cielo, así que nadie puede traer esta enseñanza porque nadie ha subido al cielo. Esto de nacer de nuevo, etcétera. Sino, ¿quién puede traer esta enseñanza de nacer de nuevo y ver el reino de Dios? El que descendió del cielo. Y el Hijo del Hombre que estuvo, estará, ¿qué dice el verbo? Que está en el cielo. Nótese que Jesucristo, en su naturaleza humana, pero también en su naturaleza divina, Jesucristo le deja bien claro a Nicodemo qué cosa, y por favor, activen los micrófonos. Si alguien se atreve a decirlo, por favor, no tenga miedo a la equivocación, si la equivocación es parte del proceso de aprendizaje. Pero ¿qué podemos sacar de este versículo habiendo yo explicado un poco el contexto? Fijándonos en el verbo que está ahí, el verbo ser o estar, de la manera como se nos presenta. Yo traigo una enseñanza que hay que nacer de nuevo, nacer de agua, nacer de espíritu. El que nace de espíritu puede ver el reino de Dios. Esa enseñanza viene del cielo y nadie subió al cielo para, para aprenderla. Nadie es Mahoma, como dice el musulmán, que subió al cielo a recibir la oración. No, nadie ha subido al cielo. Entonces, ¿cómo es posible traer esta enseñanza del cielo? Yo descendí del cielo porque el Hijo del Hombre estuvo, estará o sigue estando en el cielo. Opción 1, opción 2, opción 3. Si alguien quiere decir algo, agregar algo. Una cosa es que haya tomado forma de hombre, pero él nunca dejó su divinidad. Y si no dejó su divinidad, sigue aún en esa forma de hombre, teniendo esa realidad eterna. Él sigue estando, ¿no? Dice en el cielo. Él conoce lo que pasa en el cielo. Diga, hermana Pati, por favor. Es que él sigue siendo Dios, po. Sí, pues. Y él No va a dejar. Y dice que, ¿cuánto se llama? Él tomó la semejanza de hombre, pero no dejó su divinidad. Lo que pasa es que en la tierra, lo que yo entiendo es que en la tierra él tuvo que no frenar todo lo que podía hacer, pero tuvo que mostrarle al mundo que él era Dios encarnado, pero la gente en ese tiempo no lo entendió y muchos de nosotros tampoco lo vamos a entender así tan claro, pero lo hemos llegado a comprender, porque él sigue siendo Dios, porque él es eterno. Yo creo que muy por bien, eso le hermana decía a Pati. Nicodemo, eso. Sí, ojo que la naturaleza humana de Cristo estuvo sujeta al tiempo, pero él Sí, tiene una naturaleza divina que no está sujeta al tiempo. Entonces, también es importante eso. Por eso Jesucristo conocía los corazones antes que le hablasen. Él sabía lo que le iban a decir. Él sabía lo que iba a pasar. El hermano Felipe tiene la mano levantada.
Sí, la Anita quiere opinar. Ya, Anita. Ya. ¿Cómo está, hermana Anita? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, la escuchamos atentos. Mire, yo creo que cuando dice Jesús que está en el cielo, es porque su padre estaba en el cielo y él y su padre uno eran. Excelente, excelente. Muy bien también, hermana Anita, po. Sí, po, aquí en el mismo Evangelio de Juan, él va a decir, y lo vimos cuando analizamos el yo soy, ¿no? El Padre y yo, uno, somos y siempre somos, porque siempre es presente. Cuando decía yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que seguirá siendo. Entonces, habla de que para Dios, mira, estamos hablando de teología pura, no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él siempre está, Él es siempre presente. Él es una existencia eterna y al ser eterna no la encierra el tiempo, no la encierra el pasado, ni el presente, ni el futuro. Entonces, cuando Jesucristo, se pone en su intención de demostrar la divinidad de Jesús, porque dijimos que el Evangelio de Juan tiene esa intención, cuando Jesucristo habla de su procedencia, yo descendí del cielo en este Juan 3:13, ¿qué está diciendo? Claro, el Hijo del Hombre, aun cuando me ven aquí, yo estoy frente a ti, Nicodemo, me ves, y yo sigo siendo, yo sigo estando, yo no dejo de ser, yo no fui ni seré, yo siempre soy. Interesante ver eso, cuando Jesucristo le plantea esta naturaleza divina que él tiene al descender del cielo a Nicodemo, si bien estaban face to face, le deja en claro, al igual como le dejó en claro a María, ¿se acuerdan que tienes conmigo, mujer? De que él está en los cielos, de que él tiene esa realidad divina, eterna, que este tiempo no lo encierra. Él es eterno. Qué buena, gracias hermana Pati, gracias hermana Anita. Seguimos potenciando aquello. Recuérdense que Cristo tomó forma de hombre, pero seguía teniendo atributos divinos. Y nunca dejó de ser Dios hombre. Y nunca dejó ese atributo de la divinidad que estamos hablando en este caso. Eternidad. Así que qué interesante ver aquí. Otro Pastor, texto. Pastor, es como cuando le habló a la samaritana y le decía, ella le hablaba y le decía del agua, y él le decía, yo soy el que está Claro. hablando contigo. Yo soy el que está hablando contigo. Qué bueno que sacó el yo soy a la luz, porque cuando Cristo decía yo soy, decíamos que usaba el nombre de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijimos de ese nombre en los estudios pasados? Que ese yo soy, que en el hebreo no se podía leer, era una expresión, esa expresión, como se escribía el yo soy, ¿se acuerdan? Que era la contracción de la siguiente idea. En ese nombre yo soy están las palabras hebreas Hayá y Yet, ¿ya? Que representaban en esa expresión, es un contrato que habla, que condensa el pasado, el presente y el futuro. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el yo soy en su forma de escribirlo, en su forma como se presenta el tetragramatón, esa expresión que yo le presenté con varios colores, era la contracción de la idea del pasado, del presente y del futuro. En el yo soy, que como Dios se presenta, también pues, el tiempo no lo afecta. Él siempre es. Y Jesucristo, cuando usa el yo soy, también está sujeto a esa realidad. En ese yo soy, que el tiempo no le afecta, que está centrado el presente, el pasado y el futuro. Pero aquí lo estamos presentando de otra manera. El Hijo del Hombre que estuvo y bajó, no. El Hijo del Hombre que morirá y estará, no. El Hijo del Hombre que está, siempre está en el cielo. Recuérdese este versículo porque lo vamos a analizar nuevamente, pero ya con la idea que tenemos que desarrollar hoy día. Porque vamos a analizar la forma gramatical ahí, la sintaxis griega, para darnos cuenta de que es una realidad siempre presente. No me quiero adelantar, sí, vamos, pero la idea está muy buena. Felicitaciones. Otro texto,
También Jesucristo hablando de sí mismo, ya Jesucristo, ¿dónde? En Apocalipsis, en gloria, presentado en majestad, ya no sujeto a esta realidad de la creación. Dice Juan, el escritor, recibiendo esta revelación. Cuando le vi, caí como muerto y a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy. Y destaqué aquí el yo soy, el primero y el último, el alfa y la omega nuevamente, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo dejo ahí, Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. ¿Qué les llama la atención? Obviamente, ahí de los destacados, ya nos adelantábamos recientemente. Nuevamente Jesucristo usando esta expresión, yo soy. ¿Y dónde la está usando? Ya no la está usando ahí en los evangelios interactuando con las personas. Ahora la está usando nuevamente, pero ¿dónde? Allá en gloria, ¿no? El allá, en la gloria, Él sigue siendo el yo soy. Sigue siendo presente, pasado y futuro, contenido en esa expresión yo soy, ¿no? Allá en la gloria tampoco está sujeto al tiempo. Él siempre es presente. Él siempre es una realidad actual. El Señor no se pone viejo. El Señor ya tiene el título del diario de 20 siglos más adelante. Lo diré en una forma bien poética, pero bien linda, que la escuché una vez. El Señor ya tiene escrita la historia del futuro. El futuro que para nosotros no llega, para Él ya es historia. Entonces, le dice Jesús a Juan, yo soy, y nuevamente yo soy el primero y el último. Podríamos rescatar esa idea, esa alfa y esa omega, ¿no? Esa Aleph y esa Taf, que ya hemos revisado. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. ¿Y por qué destaco esa expresión los siglos de los siglos? Porque es una expresión muy hebrea para hablar, anótelo ahí, es un datito importante, histórico, cultural, como concebían los judíos el tiempo. La expresión por los siglos de los siglos es una expresión muy judía que habla de un tiempo que no tiene fin. Yo soy por los siglos de los siglos. Esa expresión siglo de los siglos que la escuchamos en varias partes neotestamentarias, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, tiene que ver con eso. No que multipliquemos siglos por siglos, porque si multiplicamos siglos por siglos podemos tener una cifra exacta, un cumplimiento de eso. Es una expresión que habla de un tiempo indefinido. Lo hemos estudiado en otras oportunidades, en otros estudios, pero es muy parecida o tiene la misma idea detrás cuando usted ve que en el texto neotestamentario encontramos esa expresión en el siglo presente y en el siglo venidero. El siglo presente es esta vida, esta realidad, lo que somos, ¿no? Pero el siglo venidero ya habla del tiempo que no tiene tiempo. Entonces también habla de una expresión de que el siglo venidero, el presente siglo, perdón, el tiempo de ahora, pero viene un siglo venidero, pero no es que sea un siglo que viene, el siglo venidero es una alusión a ese tiempo que no termina. Es como una idea parecida que tenemos acá. Yo soy, ¿cuándo? Por los siglos de los siglos. Siempre soy. Ahora qué interesante porque podríamos sacar otra idea aquí, amados y amadas. Porque mire, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él estaba, en el versículo anterior, en él estaba la vida. Él estaba por sobre la vida. Porque él es creador de la vida. Pero aquí está por sobre la muerte. No le afecta. Él tiene las llaves. Cuando habla de tener las llaves, pudimos escuchar la predicación de este domingo. ¿Se acuerdan que en las ciudades de la antigüedad, esas ciudades amuralladas, tenían puertas? Y obviamente, para esas puertas y controlar quién entraba y quién salía,
habían encargados que tenían las llaves y yo me tenía que parar en la puerta ahí, quién entra, quién sale, yo le tomaba el RU, todos los datos ahí de la época para quién entraba y quién salía a la ciudad. Bueno, yo tengo esas llaves, yo sé quién entra y quién va a librar de esa muerte. Él ya lo sabe, él no está en incertidumbre. ¿Entrará la hermana Pati a la vida? ¿Entrará Felipe, la hermana Anita a la vida? Él ya lo sabe. ¿Quién se va a la condenación? Chuta, ojalá se vaya él para que se pueda salvar, dice el Señor. Como que no sabe. Y de las ganas de que pase, que no sabe qué va a pasar. No, él ya lo tiene muy claro. Y por eso nos llama a todos al arrepentimiento. Entonces, por eso yo les decía, memorizásemos bien ese versículo que vimos anteriormente, en Juan capítulo 1, verso 4. En él, dentro de él, ¿se acuerda el circulito? Dentro de él estaba la vida y él está, él es en él, dentro de lo que significa él, dentro de la realidad de él, estaba la vida. Él está por sobre la vida porque es creador de la vida. Y él está por sobre la muerte. Él estaba ante la vida y estará posterior a la muerte, ¿no? En esa realidad del ser, del yo soy, por los siglos de los siglos. ¿Se va entendiendo? Hágame una manito, como que veo las cámaras apagadas, entonces para tener alguna referencia, o póngame el dedito así, digital, para que, muchas gracias hermano Felipe, la Fran, la hermana Elita, todos bien, qué bueno, sí, para tener una referencia, si no me levanta la manito nomás y podemos responder, profundizar. Nuevamente aquí tenemos realidad eterna del Señor. Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Hermana Pati, por favor, lo puede leer en pantalla para no estar leyendo yo a cada rato y hacemos nuevamente las especificaciones acá. O puede leerlo en su Biblia, la esperamos, no hay ningún problema. 1 Timoteo capítulo 3, verso Ya lo leo. 16. Dice. Verso 16, ¿sí? Sí. Sí. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muchas gracias, hermana Pati. Hagamos algunas precisiones de esto. E indiscutiblemente, dice Pablo, sin cuestionamientos, dice, grande es el misterio de la piedad. La expresión piedad, que está bien traducida desde el griego, desde los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, es una de las formas que Pablo ocupa para expresarse en cuanto al Evangelio. ¿Ya? Pablo ocupa varias veces esta expresión de la piedad para hacer mención al Evangelio, ¿ya? Le está poniendo otra expresión a la palabra misma Evangelio, ¿no? Revise primera Timoteo, segunda a Timoteo, y Pablo siempre que hable de la piedad, estará hablando del Evangelio. Téngalo presente. Entonces podríamos decir lo siguiente, e indiscutiblemente grande es el misterio del Evangelio, pero que ya no es misterio, como dice en Efesios capítulo 3, que el misterio dejó de ser misterio. ¿Y cuál es ese misterio que dejó de ser misterio? ¿Cuál es la expresión del Evangelio? Este misterio del Evangelio que insiste ya no es misterio. Que Dios fue manifestado en carne. Es Dios mismo, el eterno Dios, ese Dios que se presentó a Moisés, como lo hemos estudiado, yo soy el mismo Dios que estaba antes de que el principio fuese, el mismo Dios creador, fue manifestado en carne, con ese atributo eterno que él tiene. Ahora mire, qué interesante lo dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, perdón. Y ojo con esto, ese Dios que se manifestó en carne fue predicado a los gentiles, a los no judíos.
y fue creído en el mundo. Ese Dios que fue manifestado en carne, ese Dios que se manifestó en carne, dice, y ya sabemos a qué idea se refiere, que se presentó a través de Jesucristo, fue predicado a los gentiles y creído en el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo se le predicó a los gentiles? ¿Y cómo el mundo creyó en él? ¿A través de qué se cree? Y podemos juntarla con la otra, con las otras alusiones que hemos hecho en este estudio. Dice que este Dios se manifestó en carne, se le presentó a la humanidad y dice que fue predicado a los gentiles y fue creído en el mundo. ¿Y el mundo a través de qué cree? En este Dios que se manifiesta. Hago la pregunta. Lo hacemos todos los domingos. Ahí tiene una pista. A través de la palabra. Muchas gracias, hermana Eli. Y nuevamente podemos encontrar la realidad de Cristo como palabra. Dice que este Dios se manifestó en carne y que los gentiles creyeron en él y el mundo creyó en él. Pero ¿cómo se le manifestó a los gentiles y cómo a los gentiles hoy también? ¿Cómo sigue creyendo el mundo hoy en él? ¿A través de qué? De la palabra. Y ya sabemos que esa palabra por la cual Dios se manifestó es Jesucristo, y aquí Pablo le agrega que fue manifestado en carne. Podríamos decirlo de otra manera, la palabra se manifestó en carne, esa palabra era Dios mismo, pero cuando llevamos su palabra y el mundo cree, estamos llevando a Dios mismo, a ese Dios que se manifestó en carne a través de Jesucristo, lo estamos llevando a él. Cuando se manifiesta la palabra, se manifiesta Dios, se manifiesta Cristo, ese que estaba antes de lo creado, y por ende los gentiles pueden escuchar su palabra y el mundo puede creer. La fe viene por el oír la palabra. La palabra es Cristo. La palabra es Cristo, es Dios encarnado. Y por medio de esa palabra, los gentiles pueden escucharla hasta el día de hoy y el mundo puede seguir creyendo. Cuando usted predica el Evangelio, ¿qué predica? Palabra de Dios. Si predica palabra de Dios, ¿a quién está predicando? A Cristo. Y puede venir la fe. Cuando usted predica a Dios, cuando usted predica la palabra de Dios, usted está predicando a Cristo, está predicando a ese Dios que en algún momento de la historia se manifestó en carne. Pero hoy se sigue manifestando a través de ¿qué? De su espíritu. Y ya estudiaremos neumatología. Ya estaremos estudiando el Espíritu Santo. Pero ahí tenemos una alusión. Podríamos encerrar la idea de esta primera Timoteo capítulo 3, verso 16 en eso. Cuando le predicamos a los gentiles, a los judíos, cuando el mundo cree, llevamos la palabra de Dios, llevamos a Dios mismo. Si llevamos la palabra de Dios, llevamos a Cristo. Y si llevamos palabra de Dios y llevamos a Cristo, cuando predicamos, estamos llevando a ese que ya existía desde antes de las cosas, pero que se manifestó en carne en algún momento de la historia. Pero ahora se sigue manifestando de los cielos. Eso, puedo hacer un paréntesis, querida iglesia, porque eso en parte es la tesis del libro de los Hechos. ¿Cómo parte el libro de los Hechos? Yo en un primer tratado, Teófilo, te manifesté las cosas que Cristo hizo estando aquí en la tierra. Pero ahora te voy a escribir las cosas que siga siendo Cristo. ¿Pero desde dónde? Desde los cielos, a través de su Espíritu que actúa en su iglesia. ¿Pero quién es el que hace las cosas? Cristo, en la palabra, que ahora está en los cielos. Pero cuando los apóstoles predican la palabra del Señor, predican el Evangelio, predicaban la palabra de Dios, predicaban a Dios mismo. Si predican la palabra de Dios, y a Dios mismo porque predicaban a Jesucristo. El mundo creía
porque le predicaban a esa palabra que estaba antes del principio, que estará después que las cosas terminen, pero también predicaban esa palabra que en algún momento se presentó en carne, que ahora se presenta, sigue presentándose a través de su espíritu. Ahí teníamos 3 versículos que estudiamos y que pudimos ver la realidad eterna de Jesucristo, ¿no? Así en ideas simples, en ideas que hemos ido conectando con estudios anteriores, y que bueno saber que estamos comprendiendo y estamos hilando ideas, hilvanando ideas también, que nos ayudan a tener una cristología sana, ¿no? Ahora entramos al versículo y el alimento más sólido. Todas las clases tenemos una sección, le hemos llamado la sección del alimento sólido, y en esta oportunidad vamos a analizar un versículo que también nos habla de la realidad divina de Cristo. Y si nos habla de la realidad divina de Cristo, ¿de qué nos habla? De su eternidad, que es lo que nos convoca en esta clase. Vámonos entonces a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Le voy a pedir del Pastor Pedro, que lo veo en pantalla, tiene buena lectura también, si nos puede leer esta buena porción de versículos bíblicos de Filipenses 2, versos 5 al 11, por favor. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de Jesús y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas gracias, hermano Pedro. Varias cosas que podemos sacar acá, ¿no? Pero ya creo que las expresiones nos ayudan a entender en una primera comprensión rápida y en una primera lectura, de que Pablo está diciendo, ¿no? Que Jesucristo no estimó ser igual a Dios, ¿no? ¿A la hora de qué? De despojarse a sí mismo, dejarse a un lado a sí mismo, no velar por sí mismo, sino que tomó forma de siervo, dice, se hizo semejante a los hombres, no igual a los hombres, semejante a los hombres, y nosotros ya sabemos eh, que, que hay una diferencia entre hacerse igual a los hombres o con semejanza de hombre, ahí con forma de hombre, pero él no era igual que todos los hombres, ¿no? Ahora vamos rescatando ideas desde el principio. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Vamos a revisar esta expresión porque Dios no tiene forma, ¿ya? Entonces, Dios es espíritu. Entonces, Pablo está queriendo decir algo importante ahí cuando pone siendo en forma de Dios. También tiene que ver la traducción, cómo nos llegó, pero no está hablando de que Dios tenga forma y que Jesús tenga forma, ¿no? Sino que es la misma expresión que viene posteriormente, siendo en forma de Dios, teniendo la naturaleza de Dios, no estimó ser igual a Dios. Y ahí tenemos, ¿no? El énfasis de la idea. Cristo es igual a Dios en naturaleza, ¿ya? Y si es igual a Dios en naturaleza, sigue con esa realidad eterna, ¿no? No se aferró a eso. No, la expresión es como agarrarse de un palo, sino que se despojó a sí mismo, se dejó de lado, ¿ya? Y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Atención con esta expresión, estamos haciendo un poquito de doxología, de adorar al Señor, porque Cristo se hubiese venido y se hubiese encarnado así en semejanza de hombre, no igual a los hombres,
Pero aunque el Señor haya sido un rey, aunque el Señor haya sido un emperador, para él eso ya era una humillación. Aunque Jesucristo se hubiese encarnado en un millonario, que es como el afán de muchos, aunque Cristo se hubiese encarnado en la persona más importante del mundo, eso ya era una humillación. Pero no bastando eso, en este despojo que él hizo de sí mismo, dice Pablo, se hizo semejante a los hombres, pero en forma de ¿qué? No de rey ni de emperador, de siervo, de servidor, de esclavo, dulos, dice. Y estando en esa condición de hombre, y no solamente hombre, semejante a los hombres, sino de siervo, servidor, se humilló a sí mismo. O sea, ya era una humillación encarnarse, ya era una humillación tomar forma de hombre, hacerse carne. Pero no bastando con eso, se despojó y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo. Y ya sabemos que la muerte de cruz en la época era para los delincuentes. Y consecuencia de esa humillación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Recuerden que en la época romana el nombre era importante. De ahí que Saulo se cambió el nombre a Pablo, porque era una cuestión importante en la época. Pero a él le dieron un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y miren quiénes se van a doblar las rodillas. Los que estén, atención con esto, debajo de la tierra. ¿Por qué digo esto? Pregunta, lo quiero preguntar. Yo sé que es una pregunta medio difícil, pero ¿qué querrá estar diciendo Pablo? Que se doblará las rodillas los que estén en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Ahí hermana Nanita. Los que han fallecido y están sepultados. Muy bien, ya, se la doy, hermana Nanita. Muy bien. Felicidades, porque recuerde que aquí en estos tiempos estaba la cosmovisión diferente a nuestra cultura o parecida a otras culturas de la actualidad, que obviamente había una vida después de la muerte. ¿Se acuerdan cuando la parábola del rico y Lázaro? Que los dos fallecieron, pero se iban a la otra vida y en la otra vida seguían existiendo. Entonces, ¿quién va a declarar el nombre de Jesucristo? ¿Quién va a doblar rodillas en nombre de Jesucristo? Los que están ya en los cielos, los que no están sujetos a esta realidad terrenal, ángeles, pónganle lo que quieran, doblarán sus rodillas ante el nombre de Cristo. ¿Quiénes también doblarán rodillas ante el nombre de Cristo? Los que estemos aquí, en la tierra. ¿Y quién también va a doblar rodillas ante Jesucristo? Los que hayan dejado esta vida. Entonces, todo lo existente, sujeto a este tiempo y sujeto a lo fuera de este tiempo, dice Pablo, va a doblar su rodilla. ¿Por qué? Por el haberse encarnado, por el haberse humillado al hacerse hombre, y no solamente humillarse haciéndose hombre, que ya es una humillación, sino que se hizo siervo y murió de manera humillante. No se aferró a su eternidad, no se aferró a su deidad, no se aferró a su eternidad, sino que vino, estuvo sujeto al tiempo y al espacio para morir. Pero porque murió, la gloria, ¿a quién se la va a dar? ¿Solo lo que está sujeto al espacio o al tiempo? No. Le va a dar gloria toda la realidad existente. Los que estén en los cielos, no sujetos a este tiempo, a este espacio. Los que estén en la tierra, los que sí están sujetos a tiempo y espacio. Y los que estén debajo de la tierra, los que hayan partido, que ya no estén sujetos a nuestro tiempo, a nuestro espacio, le van a dar gloria. Eternidad pura. Deidad pura. Gloria al Señor. Qué interesante este versículo, ¿no? Qué interesante. Tomó semejanza, no se hizo igual, semejanza. Se manifestó en carne. Manifestar es una expresión en el griego que es como presentarse, como hacerse presente, pero no que sea eso, sino que se hizo presente en carne. Manifestó viene de phainos,
Es como hacerse, es como que hacerse dimensionable, algo que se presenta y se puede comprender. No, entonces, ¿quién le dará gloria? La gloria que él llevará tendrá ese carácter de a tiempo y fuera de tiempo. Los que estamos sujetos al tiempo, y si algún día ya no estamos sujetos al tiempo, que partimos de este mundo, a este tiempo de acá, le tendremos que dar gloria. Los que creímos en él y los que no. Y los que ya eran, los que fueron creados como los mismos ángeles, que siempre han vivido en el cielo, pero son igual de creados que nosotros, pero no están sujetos a nuestro tiempo, le tendrán que dar gloria también. Porque lo que él hizo acá trascendió en lo eterno, porque él siempre ha sido eterno. El Salmo 24 anunciaba en cuanto a Jesús: ha alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y es un salmo que habla de que cuando Cristo, Rey de Gloria, ¿quién es el Rey de Gloria? Dios, Cristo, entre victorioso al lugar donde, como lo vimos en Juan 3:13, del cual yo vine, del cual yo bajé, del que pertenezco. Santo sea. Manaeli tiene la mano levantada. Sí, pastor, es que me llama poderosamente la atención la frase que dice nombre, sobre todo nombre. Y como estamos hablando de la eternidad de Cristo, yo lo puedo relacionar que es como el nombre eterno Sí, que podría ser, trasciende. ¿Eh? podría ser. No habría equivocación como conjetura teológica. Así podría, cuando decimos le dio un nombre sobre todo nombre, será ese yo soy, ¿no? Podría ser. No sé si eso es lo que usted está tratando de profundizar. Sí, eso es lo que estoy tratando de llegar a esa idea más profunda. Podría sí, podría, porque es parte de la realidad de él, y si lo vemos desde una mirada teológica, analítica, cae, así que la felicito. Si hablamos de la exégesis, del pasaje propiamente tal, no como conjetura teológica más amplia, cuando le hizo un nombre que es sobre todo nombre, Pablo probablemente está aludiendo en que las culturas romanas, recuérdense que los títulos eran muy importantes. El emperador era la cabeza del imperio. ¿Y por qué era cabeza del imperio? No solamente porque era dueño o comandante general de las tropas y la persona más importante, sino que él contenía todos los títulos. Y a eso se refiere con nombre. Si se fija, cuando Jesucristo se presenta ya en Apocalipsis, dice que tiene un cinto de oro. ¿Y qué dice el cinto? Su título: el fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque ahí ese cinto de oro lo tenían los emperadores romanos, y ahí tenían su título, porque a partir del título eran los honores que tenían. Y a eso se le llamaba, entre otras cosas, o se le asignaba este rótulo del nombre. Pero, pero eso como parte del pasaje, la exégesis propiamente del pasaje nos dice eso. Pero obviamente si nos ampliamos el espectro y sacamos una conjetura teológica, al decir que le dará un nombre sobre todo nombre, un nombre inigualable, un nombre que nadie podrá ni siquiera acercarse, que mejor que el yo soy. Pues, ¿no? Pastor Pedro, ¿quiere agregar algo? Sí, sí, lo que decía, Se le escucha bajito. ay, me falta despacio. Ahí sí, Lo ahí que sí. pasa es que ya, más cerca. Lo que decía yo es que acá se puede ver también una connotación de que le ha dado toda autoridad. Ha dado el nombre, aquí está señalando autoridad sobre todo, porque hay que decir, y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, Él es el dueño, es sobre todo. Hay una connotación de poder, de autoridad, sobre todo lo que ha puesto bajo su pie en realidad. ¿Sí? Amén, amén. Sí, se le escuchó. Sí, y agregando eso, que dice el pastor Pedro, una última cosita para que, como le decíamos, si hacemos la exégesis y el análisis a la porción propiamente tal, cuando dice
que le dio un nombre sobre todo nombre para que confiesen que Jesucristo es el Señor. Recuérdense que el Kyrios, el Señor en Roma, es el emperador. Entonces, cuando dice, le dará un nombre que es sobre todo nombre para que Él sí sea el Señor reconocido como tal, probablemente es una alusión a que el emperador tiene sus títulos, el emperador tiene sus nombres, y por eso es reconocido y alabado y glorificado, ¿no? Porque tiene sus títulos y a partir de sus títulos obtiene sus dignidades. Entonces, y el emperador es el Señor de Roma. Bueno, a Jesucristo le darán el reconocimiento, el título, la dignidad, a partir de esta humillación, dice Pablo, y a él sí que será el Señor, ¿no? El Kyrios de Roma. Siri nos dé la idea, vieron que aquí se ve la eternidad, ¿no? Cuando hablábamos que los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra confesarán que Jesús es el Señor. Hicimos ese análisis para ver la eternidad. Pero quiero fijarme en este verso 6, cuando dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, y si es igual a Dios, igual de eterno, ¿no? Y por eso su acto de tomar semejanza de hombre y humillarse trasciende incluso lo que está aquí en la tierra, sino que afecta a los cielos y lo que está debajo de los cielos, en ese carácter eterno. Vamos a analizar este verso número 6, porque yo dije que cuando dice que tomó forma de Dios, no que Dios tenga forma, ¿no? Así que vamos a analizar esto y terminamos. Aquí está el texto del verso 6 de este capítulo 2 en Reina Valera 60 y dice, analicémoslo, el cual siendo en forma de Dios, ya lo vimos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí está el texto en griego, se lo leo para que se motive y algún día va a ser parte de nuestro estudio. Hos en morfe theou hiparchon harpachmon hegesato to einai isa theo. Ahora, si se fijan, aquí está el texto griego, este mismo texto griego del capítulo 2, verso 6, pero quiero darle alimento sólido. Y aquí está el alimento sólido del día de hoy. Así que atención con esto y con esto también terminamos. Destaqué el texto griego, usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero si se fija, destaqué dos expresiones, una en amarillo y una en azul, en el texto en español. Ahí está el puntero, lo estoy marcando, y las tenemos marcadas en este texto griego. El texto griego está en rojo, pero yo destaqué la expresión en azul y una en amarillo. ¿Qué expresión destaqué en azul? La que dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios. Ya, ahí está en azul la expresión griega para forma, que suena muy parecida a nuestro español, morfei. Y no es que Dios tenga forma de algo, porque la palabra morfei viene de, acá está abajo, sigue estando en azul, mira la parte de abajo de la lámina. La palabra griega de la donde viene morfei es, o morfé también se lee así, es la misma, morfé. Y si bien puede traducirse como forma, también puede traducirse como naturaleza. Habiendo entendido esto, mire cómo podríamos leer con la expresión naturaleza, el cual siendo en naturaleza de Dios, con la naturaleza de Dios, no estimó ser igual a Dios, ¿vio? Ahí suena la idea más redondita. Al tener, al siendo de la misma naturaleza de Dios, no estimó ser igual a Dios. Ya quería hacer esa aclaración. No es que tenga forma, sino que siendo igual a Dios en naturaleza, en realidad, y obviamente el tema que nos convoca, en eternidad, no se aferró a eso, como decía el texto anterior. Pero atención con esto, porque aquí está el dato técnico, el dato que es importante
entender para también ver esta realidad eterna de Jesucristo, el cual siendo, y ya vimos, en naturaleza igual a Dios, mire la palabra siendo, ahí está en amarillo, que es lo que es siendo un verbo, ¿ya? Y mire lo que está acá en griego en amarillo, ahí está la palabra siendo en griego, que la leemos hiparjon, ¿ya? Esta palabra hiparjon, que equivale al verbo siendo en español, viene de hiparjo, aquí está en amarillo, y que se puede traducir como ser o existir. Pero mire cómo está conjugado este verbo ser o existir. Es un verbo, no se asuste con esto, yo se lo voy a explicar, que está en participio, presente, activo, nominativo. Así está conjugado, porque el verbo en infinitivo, sin conjugar, es ser o existir. Pero aquí, ¿cómo está conjugado? Siendo, ¿no? Hiparjon. ¿Cómo está conjugado? Es un participio, presente, activo, nominativo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Algún dedito amarillo que me diga? Entonces, no veo dedo amarillo. Chura. Quiero ir lentito en esta parte porque... Sí, sí, está bien. Entonces, este verbo siendo, hiparjon, en el griego, que viene de hiparjo, ser, existir, esta es su conjugación o declinación. Participio, presente, activo, nominativo. Vamos viendo esto lento. ¿Qué significa que sea un verbo presente en el griego? El verbo, cuando los verbos en griego están en presente, es una acción que continúa, que no se detiene, que se sigue presentando la acción. Cuando el verbo está en participio, ¿ya? El participio sería, un datito técnico aquí, si alguien lo domina, sería como, o podría traducirse como un gerundio en el español. ¿Y qué es un gerundio en el español o un participio en el griego? Indica que la acción se está llevando a cabo. Es decir, que sea presente, la acción es ahora. Y que sea participio, que la acción está pasando ya. Esto se caracteriza por señalar que la acción se está llevando adelante, que la acción no ha terminado. O sea, la acción la estamos haciendo ahora, presente, pero esa acción en presente puede terminarse o puede seguir. Si están participados, porque esa acción sigue, no ha terminado. Por ejemplo, cantando. Por ejemplo, conociendo. Los gerundios pueden ser ando o yendo. Y mire lo que dice acá. Ando, yendo, yendo. Entonces, es un participio que puede traducirse como un gerundio al español y habla precisamente de que la acción se está dando, la acción sigue, está presente, la acción es ahora. Y la acción de ser sigue. Ahora que sea activo, esto es más fácil. La voz activa es cuando la acción está en primera persona. Es yo siendo. ¿Ya? Y que esté en nominativo es la forma de la palabra cuando ocupa la función de sujeto. Cuando en el griego está en nominativo porque es el sujeto de la acción. Ya, vamos viendo entonces. Si el de atrás para adelante. Si el nominativo es el sujeto de la acción, ¿quién es el que está siendo? ¿Quién es el sujeto? Cristo es el que sigue siendo. Que esté en voz activa es que Él es el que es protagonista de la acción. Él la está llevando a cabo. Es el yo de los pronombres personales. Entonces, el sujeto de la acción es Él. Él es el que está llevando la acción. ¿Y cuál acción? La acción presente.
la que está ahora y que no deja de ser. Entonces, cuando dice que Cristo tiene la naturaleza de Dios porque es igual a Dios, ¿qué está diciendo Pablo? Y me refiero al presente y al participio en estricto rigor, que Él es ahora y siempre sigue siendo. Él es siempre presente. Él siempre está. Él no estuvo ni estará. Siempre está. Siempre existe, ¿vio? No existió ni existirá. Él es una existencia y que siempre está llevándose a cabo. Él nunca deja de ser, Él nunca deja de existir. Él es el sujeto, Él es el que hace la acción de ¿qué? De estar existiendo siempre. Y por eso Él la tiene la naturaleza, la morfé de Dios es igual a Dios. Porque Él siempre es presente y siempre sigue siendo y existiendo. Y por eso Él es igual a Dios y no se aferró a eso. Pero aunque bajó y tomó semejanza de hombre, Él siempre sigue siendo y existiendo. ¿Se acuerda que yo le dije que íbamos a analizar nuevamente el Juan 3:13? Mire, lo vemos y terminamos con esto. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que estuvo, estará o está. ¿Dónde? En el cielo. Y mire cómo está ese está. En amarillo, ahí en amarillo en griego. Es lo mismo. Verbo, participio, presente, activo, nominativo. ¿Cómo entenderíamos este verso del Juan 3:13? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Yo soy de allá, el Hijo del Hombre, que está siempre presente y siempre siendo. ¿Dónde? En el cielo. Y acá, el cual, siendo naturaleza de Dios, no estimó ser igual a Dios. ¿Y dónde está esa naturaleza? En que Él está siempre presente y siempre sigue siendo y existiendo. ¿Quién? El sujeto, el yo, el activo. Eternidad pura. Cuando hablamos de eternidad, algo que no lo sujeta el tiempo. Y volviendo y terminando con este Filipenses 2 del 5 al 11, por eso Él tomó semejanza de hombre, una humillación, no igual, sino semejanza. Él es, miren Pablo cómo dice, lea por favor y con esto termino, se me está yendo algo importante. Él tomó semejanza de hombre, no es igual a los hombres, pero ¿a quién es igual según el 2:6? A Dios. Pero a los hombres tomó semejanza nomás. Y ahí se humilló haciéndose hombre, y no solamente ya se humilló siendo hombre, sino que en esa condición de hombre se hizo siervo, pero lo que hizo como hombre, igual se lo tendrá que reconocer no solamente este espacio y este tiempo que tiene pasado, presente y futuro, sino que lo tendrá que reconocer la realidad que está fuera de este tiempo, la que está en los cielos y debajo de los cielos. ¿Por qué? En su condición de ser igual a Dios y tener la misma naturaleza de Dios, Él siempre está presente. Él es un presente continuo, eterno, y siempre sigue siendo. Él no fue ni será. Él siempre sigue siendo. Por eso Él dice, yo soy Dios, no soy hombre, no cambio nunca. Sigo siendo el mismo siempre. Lo dejamos hasta aquí. Verá hasta el próximo jueves. Y ya el próximo jueves dejamos el aspecto en cuanto a la eternidad de Cristo y pasamos a revisar y a estudiar otra realidad concerniente a la cristología.